Bienvenidos a todos y a todas los que están aquí presentes. Gracias de verdad por su hermosa compañía. La modalidad de este webinar que haremos hoy será una gran parte introductoria que entendemos por el yoga de las relaciones, cómo esto tiene que ver con cultivar relaciones más saludables y nutritivas en nuestra vida, qué entendemos por salud y cómo salud y relaciones son dos conceptos íntimamente vinculados, así como después de ello vamos a hacer algunas invitaciones a ejercitar lo que sería el yoga de las relaciones en cada una de nuestras vidas. Les agradezco en cualquier momento que tengan alguna duda o quieran hacer una pausa, me pueden levantar la mano, me pueden indicar, así como también dejar sus preguntas o comentarios en el chat que está en su página en este momento. Bien. Lo que hoy compartiremos está basado en enseñanzas que son de varios autores, también no solamente del yoga, sino de otras corrientes espirituales, y que principalmente lo que tendremos de yoga hoy tiene que ver con la sabiduría o el origen que éste tiene, que es lo que en verdad conocemos como yoga. Y toda su base, que es una ciencia llamada Vedanta. Para quienes no le conocen, es una de las ciencias más antiguas que tiene la humanidad y la cual ha sido de base y soporte para una serie de filosofías que hoy trabaja nuestra humanidad y que son soporte de principios de vida fundamentales y hermosos. Eh, También compartiremos algunas herramientas prácticas o algunos ejercicios que la idea es que no se quede solamente en un concepto este webinar, sino que esto nos sirva para a la hora de aplicarlo en el mundo de nuestras relaciones. Principalmente agradezco a las enseñanzas de un maestro yogi llamado Swami Padmanabha, quien me ha enseñado gran parte de este conocimiento acerca del yoga de las relaciones, y así como también de otros maestros y maestras ejemplares que he tenido la oportunidad de encontrar en mi vida. Así que a ellos dedico este compartir y mi gratitud y hacia ustedes también. Naturalmente, cuando hablamos del yoga de las relaciones o el mundo de las relaciones, quizás no nos baste una vida para hablar de ello o para profundizar de ello. Así que lo que hoy compartiremos, digamos, no se puede condensar ese mundo en una sola conferencia, en un solo webinar, pero humildemente algo podremos compartir en esa exploración. La idea es que ahora Estos todos son juntos, los resultados principales. todos seamos navegantes en ese sentido, exploradores en el mundo de las relaciones. Y lo que compartiremos hoy es una perspectiva que nos va a ayudar en abordar de una manera más profunda, bella y significativa nuestros vínculos humanos, o incluso superando solamente el margen de lo humano, como ya veremos más adelante. Mi deseo es que todo lo que aquí se comparta, todo lo que transmitiré en este momento, sea de verdad útil para sus vidas, para avanzar en aquella dirección de llevar relaciones saludables. Eh, Muchas veces por experiencia sabemos, por las experiencias que hemos tenido, lo que no funciona en nuestras relaciones, aquello que quizás ha resultado carente, nocivo o limitado, ¿no? Más no siempre conocer lo que no es bueno, es decir, lo que no ha funcionado, que básicamente nuestro modelo educativo a veces se ha basado en lo que no sirve o lo que no es bueno, pero eso no quiere decir que ya sabemos a partir de ello cómo hacerlo bien. Entonces, por ello necesitamos una connotación, una sabiduría que nos revele, que nos permita comprender cómo se puede hacer este tipo de vida vincular con los demás y con el mundo de una manera más sabia, de una manera más plena, de una manera más profunda. Muy bien.
Bueno, así que hablábamos de esa base de actitud que tenemos que tener hacia avanzar en nuestra vida de las relaciones. Hoy es común que muchos de nosotros busquemos una práctica espiritual o una práctica más consciente con el deseo de mejorar como persona para de alguna manera saber vivir tanto con nosotros mismos, convivir con nosotros mismos, de llevar mejores relaciones con los demás y de alguna manera también alcanzar un vínculo con algo superior, que le podemos llamar divinidad, Dios, la persona suprema, según la confianza, la fe que tú tienes. Pero hay esa necesidad vincular en todo lo que buscamos mejorar en nuestra existencia. Es decir, querer vivir va a ser de alguna manera querer aprender a relacionarnos. Puede olvidarse esto. A veces el hecho de querer vivir es más por subsistir y es ahí donde empezamos a alejarnos de la salud, alejarnos del vínculo que puede ser la posibilidad de atender esta escuela de vida. En la sabiduría Vedanta se menciona que el mundo que conocemos, el planeta, este lugar, es la escuela más favorable que cada uno de nosotros tenemos para aprender a relacionarnos. Es decir, este es el significado profundo de el planeta, del lugar donde vivimos. Y es allí donde, en el lugar donde estás, en el tiempo en el que estás, es el tiempo y el lugar más favorable para aprender a vincularte. Si queremos escapar a ello, si queremos eludirlo, básicamente estamos eludiendo la vida. Y por eso es que podemos encontrar insatisfacción, sin sabor o falta de gusto por la existencia, cuando se nos olvida este principio. En la ciencia Vedanta y del yoga hay un énfasis permanente en cada una de las escrituras, de los maestros, de los sabios que allí practican, de comprender que toda práctica, es decir, todo lo que hacemos, todo lo que ejercitamos en nuestra práctica espiritual, es para aprender a llevar relaciones reales. Es decir, puede que concibamos que estamos relacionándonos con otros, pero comprender que es una relación real significa profundizar en ese concepto. Y hoy es un tiempo, como todos nos damos cuenta, que el cuidado de los otros no es una opción, ¿no? Ya se nos puso en una circunstancia donde nos damos cuenta que nuestra actitud, nuestros hábitos, incluso nuestro comportamiento, va a influir directamente en el bienestar de otros. Y no basta solo con la limpieza o taparnos la boca, pues el concepto de limpieza va mucho más allá de eso. Todo ello nos permite reconocer que los cambios y la comprensión del concepto salud que necesitamos en la humanidad no está en las situaciones propiamente, sino en el estado de nuestra conciencia. Y es indispensable asumir este tiempo como es, porque si solamente queremos entender la limpieza o la pureza que se está invitando a la humanidad en este tiempo como situacional, como aspecto solamente de funciones y de manera de vincularnos físicamente, y descuidamos que la conciencia o el principio que estamos llevando en nuestra vida es lo que verdaderamente nos está invitando a comprender lo que es salud y limpieza. Bueno, ahora sí arrancando propiamente con qué significa el yoga de las relaciones, ¿no? Que puede ser extraño el título para algunos, pues no suele ser el primer imaginario que tenemos de yoga. Eh, Yoga y relaciones puede ser de alguna manera redundante, ya que el concepto real de yoga en sánscrito significa relaciones. Muchas personas no hacemos esta conexión en un principio, ¿no? Porque lo primero que cuando nos mencionan yoga, imaginamos alguna serie de personas haciendo complejos posturas, muy flexibles, casi acróbatas, ¿no? Y esa muchas veces suele ser, lamentablemente, la conclusión de yoga, ¿bien? Pero cuando profundizamos en ello, nos damos cuenta que es mucho más que eso. Así como este concepto de yoga está tan tergiversado o quizás no profundizado,
Asimismo sucede con tantos otros conceptos en nuestra vida, el mismo de salud, que ya vamos a ver que significa mucho más de lo que comprendemos, merece que podamos entender su verdadero significado. Cuando le preguntamos a la mayoría de gente qué entienden por yoga, pocos entonces hacen esa conexión, ¿no? Yoga es relación, más como todo lo que nos va a invitar realmente el yoga, ¿sí? Es imprescindiblemente usar todo lo que practicamos, incluso si queremos mejorar nuestro estado físico o mental, todo ello va a ser en pos de vincularnos mejor. Cuando le preguntas a un yogi avanzado, a un yogi, a un experto en yoga, una persona que ha vivido el yoga, que ha hecho su vida yoga, ¿cuál es la meta del yoga? Muchos responderán, aquellos que son más avanzados, responderán, la meta del yoga es Vaikunta. Vaikunta en sánscrito significa el mundo espiritual. La meta del yoga es alcanzar ese mundo de relaciones. Hay una definición que siempre me gusta de cómo los sabios definen el mundo espiritual y lo resumen en una metáfora muy sencilla para nuestra comprensión. Dicen, el mundo espiritual es un lugar donde todos sirven a todos y nadie espera ser servido. El mundo espiritual es un mundo donde todos brindan salud y nadie espera recibir salud, podemos decirlo de alguna otra manera, ¿no? Imaginemos solamente en un instante tal posibilidad, ¿no? Tal mundo, un lugar donde todos sirven a todos y nadie espera ser servido. Allí descubrimos que lo que asumimos como problemáticas vinculares, incluso sociales, ambientales, políticas, se podrían diluir inmediatamente si viviéramos bajo este simple principio. Un lugar donde todos sirven a todos, pero nadie espera ser servido. Asimismo, cuando hablamos de Vaikunta en sánscrito, de la meta del yoga, significa que Vaik significa en sánscrito sin y Kunta significa ansiedad. Es decir, que el mundo de las relaciones plenas y saludables es un lugar donde decidimos vincularnos a base del amor, porque solo allí la ansiedad deja de existir. Solo allí lo que podemos impactar negativamente en los demás deja de existir y solamente va a haber la posibilidad de dar. Ahora, ¿cómo entender esto para aplicarlo a nuestra vida cotidiana? Ya que ahora no estamos en tal realidad Vaikunta, ¿no? ¿Cómo decir, bueno, eso está ahí como meta, como ideal de yoga o de nuestras relaciones, pero bueno, ¿cómo avanzamos en esta dirección? Entonces, si queremos llegar a tal tierra de las relaciones donde no hay ansiedad, donde todos están relacionados en base al amor, la armonía, la confianza, la belleza, que son cualidades de esa tierra de la que toda alma quiere llegar, naturalmente para llegar o avanzar hacia esa dirección, debemos reconocer la plataforma, es decir, en dónde estamos ahora, dónde está la oportunidad hoy, en este momento, en nuestros vínculos, en nuestras relaciones, donde tenemos la oportunidad de comprender y pasar a un nivel siguiente de comprensión, de manera de vincularnos. Quizás muchas veces nos acomodamos a un nivel, decimos, bueno, hasta aquí llego en lo que comprendo como relaciones y creemos, y una de las cosas más peligrosas que puede ser en nuestro avance espiritual va a ser ya comprendo qué es relacionarme o ya tengo tal nivel que ya sirvo como lo mejor que soy y punto. Tal actitud va a ser la actitud más adversa tanto en nuestras vidas como en la de los demás. Así que tampoco significa que con que ya nos digamos, bueno, ya quiero entrar en tal tierra de relaciones perfectas, de relaciones amorosas, y hago un salto de realidad. Pues ello puede ser totalmente una película mental, ¿no? Es decir, ya lo logro, ya de repente he estado aquí, ahora estoy allá y no hubo proceso, no hubo pasos intermedios.
pero hemos de saber que todo avance será acorde a la calidad de nuestros pasos, de atender lo que podemos mejorar en las relaciones en donde estamos, en el tiempo y en el lugar donde estamos. Solo a partir de allí vamos a comprender que es progresivo en esa dirección. Entonces, si queremos llegar a la meta del yoga o practicar yoga, básicamente, debemos aprender a relacionarnos. Es decir, no existe práctica de yoga si no hay un querer relacionarse. Ahora, ¿qué tiene que ver la salud con el concepto de relaciones? Este es uno de los significados de salud que más bellamente he encontrado y quiero compartirles. Es de un maestro llamado Abadio Green. Y este concepto de salud es el más amplio, el que me ha permitido incluso ver los márgenes que he reconocido del concepto de salud en mi vida. Muchas veces creyendo que solamente era físico o emocional o mental, o ciertos grados de límites que podemos darle el concepto de salud. Pero Abadio Green le mencionó de esta manera: salud es igual a relaciones puras. Salud es igual a relaciones puras. También se podrían llamar santas, pero a veces el concepto de santidad es mal interpretado, pero llamémosle puras. Y pureza, en un sentido, va a connotar varios aspectos, pero solo cuando existe una capacidad, una disposición a las relaciones cada vez más puras, aquellas que son transparentes, aquellas que son dispuestas a sanar, a limpiar, a ser sinceras. Solo cuando ese concepto de pureza existe en nuestros vínculos, he allí la salud. Y cuando queremos ver estos dos conceptos como por separado, relaciones y salud, es allí cuando existe la enfermedad. Esta definición nos permite comprender que la salud no se halla solamente en el tipo de relaciones que tenemos con las cosas o con las enfermedades o incluso con los alimentos. Nos invita a que entender que todo lo que hacemos en este mundo es vincularnos con todo lo existente, sea animado o inanimado. Cada persona, cada entorno, cada animal, cada espacio que encontramos en nuestra vida es para alcanzar eso que quiere nuestra alma, que es un estado de amor. Y cuando eso no está, cuando nuestras relaciones carecen de limpieza, naturalmente va a haber un tipo de daño o enfermedad. Incluso muchos en la ciencia reconocen que cuando hay una relación nociva, tanto con nuestro alimento, es decir, aquellos alimentos que no nos hacen bien, van a causar un tipo de enfermedad. Cuando no tenemos una buena gestión de nuestras emociones y vincular con los demás, naturalmente va a haber un tipo de enfermedad emocional. Igual con la mental, no hemos podido amigarnos con nuestra mente, gestionar bien nuestros sentidos y por ello va a haber un tipo de enfermedad. Todo por el que hemos aislado el concepto de limpieza o de pureza de nuestro mundo vincular. Así que todo esto nos invita a que la transparencia, la veracidad, la impecabilidad sea lo que realmente esté a la hora de relacionarnos. No solamente, como hemos dicho, en el concepto de relación con otros, también el concepto de relación contigo mismo, con tus cercanos, con el entorno, con la naturaleza, con los animales, con los elementos, incluso con tu fe. Todas las prácticas ancestrales que se reconocen como, pues, como ejemplos a seguir en el concepto de civilizaciones y comunidades saludables, llevan este concepto de salud de esa manera amplia. No lo reducen
como nuestra forma occidental lo ha hecho. Así que nuestra dedicación a cultivar en ese sentido la salud nos va a permitir entender cuál es el propósito de los vínculos. Y justamente esto, cuál es el propósito que comprendemos de las relaciones según el yoga, va más allá de vuelta, de creer que solamente vamos a empezar a hacer yoga por mejorar nuestra salud física. Puede que en un principio llegamos al yoga porque queremos hacer algo de ejercicio, porque queremos mantener más armonioso nuestro cuerpo, y este tema, bueno, no lo consideres relevante, pero a medida que queramos avanzar en lo que plantea realmente el yoga, vamos a entender que tenemos que avanzar un poco más en cuál es el verdadero sentido del yoga, es decir, de relacionarnos. Cuando, cuando hay un momento en que sentimos saber algo más, es el mejor momento porque estamos preparados para descubrir y seguir cada vez más, un poco más en ese sentido. Cada uno de nosotros, y eso es importante como actitud personal, no compararnos con los demás, es decir, a esta persona es mejor que yo en la hora de vincularme, o esta persona va más avanzada. No, eso simplemente puede ser adverso muchas veces, si no solamente sirve como inspiración, pero si sirve como comparación negativa, va a ser adverso. Así que debemos reconocer que cada uno de nosotros, naturalmente, si está el motivo de avanzar, será acorde a nuestro ritmo y a nuestra sinceridad. ¿Alguien levantó el micrófono? No sé si quiere hacer alguna pregunta o algún aporte. Bien, creo que no. Vamos a continuar. Bueno, hay una frase que me parece muy inspiradora, que dice, si crees que puedes practicar yoga solo, es decir, cuando estamos en nuestra sala, en nuestra postura cómoda, en mat, o haciendo nuestros ejercicios solos, si creemos que eso es yoga, no hemos entendido el verdadero yoga. El yoga es imposible de practicar solo, pues la misma palabra implica vínculo, una relación con alguien más. Llamemos yoga, llamemos práctica de conciencia, llamemos práctica espiritual. Cuando concebimos que es individual, si bien el avance es personal, pero la práctica es con alguien más. Es decir, según lo que integramos en nuestra vida, todo será puesto a prueba en el mundo de las relaciones. Es allí donde está la verdadera prueba, la verdadera práctica. Así que, con este concepto nos damos cuenta que no solamente está allí en donde estamos practicando el yoga, donde nos estamos practicando esa práctica de conciencia que estamos, sino el yoga, en un sentido, o la práctica consciente de nuestra vida, debe extenderse a todas nuestras horas de la vida, extenderse más allá de los ejercicios, extenderse más allá de la meditación. El sistema, para aclarar también un poco más de lo que entendemos como sistema de yoga, el Ashtanga Yoga, que es una de las bases que lleva 8 procesos más claros del yoga o del avance del yoga, nos enseña que está este camino, es de 8 pasos para desarrollar el autoconocimiento, es decir, la principal atención que tenemos a relacionarnos con nosotros mismos, a saber quiénes somos. Entonces, allí se menciona que los 2 primeros pasos se llaman Yama y Yama, donde se nos habla de toda una serie de principios para aplicar con nosotros y en nuestros vínculos, que no vamos a hablar en ello para no extendernos en este momento, pero básicamente esos principios, así como otros principios espirituales de otras corrientes, nos van a hablar de honestidad, de limpieza, de pureza, de veracidad, de la no violencia, entre otras.
pero comúnmente queremos avanzar a los pasos siguientes en el yoga y conocer lo que se conocen como posturas o asanas en sánscrito. Y luego nos subimos a un mat en ello y practicamos también respiración, pranayamas. Luego hacemos regulación con ello de nuestros aires vitales. Eh, Luego se practica cómo regular nuestros sentidos, pratahyara, eh, y cómo esto nos impacta a la hora de distraernos o perturbar nuestra mente. Y por eso tenemos que empezar a concentrarnos y enfocarnos en algo superior y meditar en ello, que es una gran práctica, y así alcanzar algún día el trance más profundo, que puede ser el yoga o la práctica de la meta de las relaciones, que es un estado de samadhi o aquella comprensión profunda de toda la existencia. Entonces, muchas veces se profundiza más en eso de que es yoga, sin atender los dos primeros pasos, que son esos principios de relacionarnos. Entonces, esto suena muy bien cuando hablamos de esos pasos de yoga, pero no practicamos esa base. Y cuando hablo de que practicamos yoga, de vuelta, les invito a que hagan esa conexión con la corriente que ustedes también practican, aquella corriente consciente. Así que eh, ahí nos da una oportunidad de qué es lo que es primero de atender, qué es justamente por eso se llaman principios vinculares de la existencia con los demás. Hay una recomendación que nos hacen los grandes yogis, que es antes de nosotros subirnos a aquella plataforma de hacer yoga, revise cómo están sus relaciones. Y cuando salgamos de aquella práctica, pregunte qué va a hacer con sus relaciones, qué vas a ofrecer a tus relaciones. Entonces solamente allí vamos a cumplir el verdadero propósito del yoga. Es hermoso, ¿no? Porque cuando podemos llamar de vuelta al yoga ese antes de y ese después de. Si tú quieres mejorar algo en tu vida, si quieres integrar algo nuevo, lo primero que debemos hacer es preguntarnos, ¿cómo están mis relaciones hoy? Y una vez practiquemos, integremos un conocimiento, integremos una práctica que nos renueve, debemos preguntarnos, ¿esto cómo me será útil para aprenderme a relacionar mejor? Y es muy curioso que nosotros queramos como mente humana, incluso como civilización, querer hacer cosas tan complejas, incluso crear tanta complejidad de sistemas, sin querer partir de esa necesidad básica de aprender a relacionarnos con los demás. Cito una frase de José Saramago que me gusta mucho, que dice, ha sido más fácil llegar a Marte que a nuestros semejantes. Amarte, no de amar, sino del planeta, ¿no? Y muchas veces que la ciencia y la tecnología quiere llegar tan lejos, pero todavía no nos sabemos relacionar con nuestros semejantes. Así que la misión que realmente tiene el humano, como que tenemos nosotros aquí en este tiempo que tenemos de vida, donde vamos a querer poder llegar más lejos, pero que a veces está aquí y no tan lejos, con las personas que están cerca de nosotros, es que nuestra vida tenga una capacidad de amar real. Y amar, en otro sentido, también le podemos llamar volvernos amigos de todos. Esto es un hermoso concepto. Es decir, que una persona que quiere aprender a relacionarse, en otro sentido va a querer ser amable con todos. Cuando decimos todos, a veces queremos también condicionar este límite, ¿no? Decir, bueno, yo amo hasta aquí y a este cierto grupo de personas, pero quizás este margen no se puede extender más allá de otros. ¿Qué decir cuando te dicen de otra raza, otra religión, otra creencia, otra nacionalidad? Podemos reconocer que hay ciertos grados de márgenes en este concepto de amigable. ¿Qué decir también cuando lo volvemos especicista? Decimos, yo puedo amar a los seres humanos, pero a los animales me los como. O quizás decir, bueno, puedo cuidar a los seres animales, pero destruyo la naturaleza. Entonces,
El concepto de amabilidad o el concepto vincular nos dará más amplitud y más libertad al comprender qué es la verdad de las relaciones a medida que superemos todo tipo de fronteras que tanto nos han inculcado como aquellas que hemos sostenido. Y es una hermosa frase que he escuchado de varios maestros que dice, todas las personas, todos los seres que se cruzan en nuestro camino son puestas allí por Dios con el propósito de aprender a amar. Es hermoso esto, ¿no? Todo, incluso aquello que nos parece más adverso o las personas más adversas, están incluso allí también para aprender a amar. Y amar no en un sentido romántico o sentimentalista. Vamos a ver que el concepto amor es mucho más que eso. Antes de avanzar en esto, quería hacer una pausa, ver cómo se sienten, si hay preguntas. No quisiera agotarlos con solamente hablar yo. Así que doy un minuto para ver si alguien tiene una pregunta o algo que aportar o algo que preguntar por el chat. Bien, bueno, no viendo preguntas, espero que lo que estamos compartiendo vamos juntos en ello. Bien, aquí creo que hay una... Vamos bien, dice Valerio, vamos bien. Bueno, una de las preguntas que nos podemos hacer es ¿por qué nos cuesta tanto relacionarnos? Quizás algunos menos que otros, pero todos tenemos igual cierta dificultad en algún campo de nuestras relaciones. Así que si se nos ocurriera hacer ahora a todos una encuesta para saber cuáles son los problemas que tenemos en general para relacionarnos, para eh, ver cómo podemos vincularnos mejor con otros, veríamos un abanico enorme de complejidades y sería muy difícil abarcarlas una por una, ¿no? Es decir, todas son con matices diversos, con complejidades a veces con tintes tan cambiantes, pero si nos preguntamos cuál es el origen en común, es decir, aquello que hay en común en todas las problemáticas, todos los problemas que podemos tener en nuestras relaciones, veríamos que hay una raíz en común que se comparte. Y vamos a hablar de ello. ¿Cuál es ese origen que hay en los problemas de vinculación que tenemos como seres? Entonces, sabemos que el mundo de hoy es algo complejo en ese sentido, básicamente donde vemos, encendemos las noticias, vemos la calle y vemos un grado de complejidad y cada uno de nosotros nos pone a prueba y en diferentes circunstancias, situaciones. De igual manera, compartimos como seres humanos experiencias similares que nos permiten entender que todo ello es parte del aprendizaje que tenemos en este mundo. Es decir, puede que todo ello parezca distinto en el grado de que en su forma son diferentes, pero todo ello es parte de ese aprendizaje que compartimos. Y es bello verlo de esta manera porque si podemos decir, si todos hemos venido a aprender a relacionarnos, cada uno va a tener su tinte de problemas, pero todos venimos a compartir este mundo, a aprender a relacionarnos. Pero ¿por qué muchas veces las relaciones son cada vez más insostenibles? Y al final podemos ver que todos esos diversos conflictos nos está mostrando un único conflicto real que estamos teniendo con nosotros mismos. Es decir, he allí el origen que todos tenemos en común, un conflicto con nosotros mismos. Y esto puede ser contradictorio cuando decimos el mundo de los problemas de las relaciones y verlo todo externo, todo afuera de mí, todo aquello que me lo hace complejo a la hora de vincularme, pero todo ello, cualquiera que sea la problemática de relaciones que tenemos, tiene que ver con nosotros mismos.
Entonces, podemos ver que entender una realidad o entender la profundidad de los conflictos con alguien más, no podemos llegarla a asimilar o a profundizar si no vemos cuál es el conflicto que estamos sumergidos nosotros mismos. Y muchas veces va a tener con lo que tenemos, con lo que nuestra mente se está sumergiendo o la historia que nos estamos contando. En la clase anterior, donde hablamos de la gestión emocional, eh, nos dimos cuenta que la mayoría de conflictos que tenemos emocionales no son por el hecho mismo de lo que sentimos o de lo que emocionamos, sino por la historia mental que nos estamos contando. Y muchas veces tenemos que objetivamente salir un momento de ese estado emocional que a veces nos absorbe o que nos supera para poder hacer lo que en la psicología le llaman el testigo, ser testigo de ti misma y ver que la mayoría de conflictos que estamos teniendo en el mundo hacia los demás es por la historia que nos estamos contando, aquello que estamos repitiendo y una y otra vez en nuestra concepción de la realidad. En el Bhagavad Gita, que es la ciencia, el autoconocimiento, Krishna allí nos explica que para aquel que ha conquistado la mente, es decir, lo que tenemos dentro de nuestra mente, esta es el mejor de los amigos para aquel que la conquista, que la amiga, es decir, amigarse con tu mente, pero para aquel que no ha conquistado su mente, la mente será el peor de sus enemigos. Muy curioso, ¿no? Porque a veces queremos ver el mundo de los enemigos hacia allá afuera, pero podemos estar sosteniéndolo nosotros mismos por no llegar a amigarnos con nuestra propia mente. En otras palabras, si nuestra mente es amiga, todos son amigos. Hermoso esto, ¿no? Si nuestra mente es amiga, todo es amigo. Si nuestra mente es enemiga, todo lo que veremos será como potencial enemistad. Esto puede escucharse sencillo, yo sé que a veces cuando escuchamos un tipo de sabiduría como la que contiene esta sabiduría que se nos llega, puede sonar sencillo, incluso memorizarlo perfectamente para decir, bueno, no lo voy a olvidar, pero en la práctica puede haber dificultades. Así que lo que nos va a indicar es que lo que hemos atendido o la manera en que hemos atendido las cosas debe ser para avanzar en amigarnos con nosotros mismos, como proceso, como parte de querer entablar aquella amistad que quizás no hemos llegado a conciliar. Y al ver que nos puede faltar algo para llegar a ese ideal de amistad, de vínculos con nosotros y con los demás, en ese ideal, eh, ello, todo lo que veamos que nos pueda faltar en ese sentido, no debe ser con el propósito de desmotivarnos o de desentusiasmarnos. Pues exigirnos o querer otro tipo de realidad inmediata va a ser una de las cosas que más nos puede ser adversas. Entonces, todo lo que vemos como carencias, errores o aquello que hay que mejorar dentro de nosotros, que sea para recordarnos simplemente que hay una posibilidad de elegir una manera mejor de vincularnos con nosotros mismos y con los demás, de tener una amigablemente, qué hermoso concepto, ¿no? Por eso está incluido la mente allí, nosotros mismos, cómo estamos concibiendo la realidad. Hay un concepto que es hermoso y parte de la práctica yógica o la práctica de conciencia en cualquiera de las tradiciones, es la de descolonizar nuestra propia mente. ¿Qué significa descolonizar? De alguna manera es reconocer aquello que tanto me han inculcado, aquello que he absorbido o aquello interpretación de la realidad que ha sido adversa en el sentido que nos crea una, una visión separatista, derrotista, de conquistar, de dominar, de controlar, de limitar, ¿sí? Y todo esto se nos pudo haber enseñado
Pero solo cuando sacamos, descolonizamos eso de nuestra mente, todos esos ismos, incluso nacionalismo, sexismo, patriotismo, fanatismo, sectarismo, etcétera, todos esos ismos, todos solamente son fronteras mentales que nunca nos permitirán ni amigarnos con nuestra propia mente ni con el mundo. Entonces, todo esto, en último, representa las fronteras que tenemos o que definimos y que no nos permiten experimentar esa amistad profunda, esa manera de vincularnos con lo existente. Entonces, si salimos a la calle y nos damos cuenta que estamos creando un tipo de frontera, ya sea decir, con los animales, con los paisajes, eh, y vemos que todo eso todavía no es familiar, es decir, todavía no es amigable, aún debo reconocer qué patrones colonizados está en mi mente, o qué patrones limitantes tengo. Pero cuando salgamos a la calle, ojalá después de esta cuarentena, cuando salgamos, sea la actitud con que salgamos, y vemos que todo lo que allí vemos es familia, animales, todo tipo de personas, todo tipo de nacionalidades, razas, cultos, y vemos allí todo como familia, entonces habremos entendido y entonces nos habremos amigado con nuestra propia mente. Bien, eso es la importancia de la mente en nuestras relaciones. Por eso es importante revisarlo tanto día tras día, incluso a medida que más observemos nuestra mente, lo que pensamos y cómo actuamos, va a ser la mejor herramienta la autoobservación para poder cambiar y mejorar en todo aspecto vincular. Ahora vamos, como para aprovechar el tiempo, nos quedan unos 20 minutos, así que para no extenderme tanto, quisiera también compartirles algunas cualidades que nos permiten relacionarnos de manera más afectiva y sin generar inconvenientes con los demás. O cómo podremos alcanzar relaciones cada vez más saludables. Bueno, antes de hablar de las cualidades favorables, les voy a invitar a ver dos cualidades que son adversas para ello, para relacionarnos de manera sana. La primera, y quizás la más compleja tanto de reconocer como de transformar en nosotros mismos, es la necesidad que tenemos de controlar. Y esto se puede verificar cuando queremos determinar, medir, controlar todo tipo de situaciones, de deseos, incluso de sentimientos de los demás. Y ahí hallaremos el mayor de los complejidades, obstáculos a la hora de vincularnos. Controlar en realidad va a ser siempre nuestro mayor desafío, ver ese patrón interno. Cada uno lo puede tener en diferentes tonos, en diferentes modalidades, pero hay una tendencia de nosotros por querer controlar, definir y que todo lo que vemos o las situaciones que acontecen sean a nuestra manera o como nosotros queremos. A veces creemos que solo aquello que es controlable por nosotros puede ser amable. Es decir, si una persona se comporta como nosotros queremos, allí solamente la puedo amar o querer. Y si no es así, no le puedo dar mi afecto. Entonces, ese patrón de control va a ser siempre nuestro mayor impedimento para relaciones saludables. Pero les tengo una buena noticia, acorde a ello. La noticia es que no podemos controlar ni a las personas ni a las circunstancias. Y eso es algo hermoso de aceptar, algo bello para entender que no estamos aquí para controlar ni situaciones ni personas. De manera que no nos corresponde en nada querer controlar más allá de nosotros mismos, más allá de nuestros propios estados, más allá de elegir qué es la vida que estoy queriendo asumir.
y aquellas emociones incluso que quiero albergar en mi existencia. Si creemos que solamente puede haber armonía, donde las personas y las situaciones se comporten como nosotros mismos, de esa manera no encontraremos paz mental. Por eso la paz está asociada a retirar la noción de control de nuestra vida. Y si creemos también, podemos llegar en un momento a la locura de creer que solo podríamos estar en un mundo favorable si todos fuéramos como nosotros, si todos fueran acorde a nuestros ideales. Y de esa manera queremos vivir en un mundo como el Principito, ¿no? Donde, bueno, solo yo quizás con una flor pueda estar en armonía. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Siempre pregunto. Aló. No. ¿Alguien tiene el micrófono activado? Ahí creo que ya lo silenció. Bueno, las preguntas como la de Nicole. Nicole nos acaba de hacer una pregunta. A veces uno se siente que entre más amable es con las personas, muchas veces se aprovechan de ello o se cruza con personas que no están en la misma onda y se vuelve difícil mantener esa actitud. ¿Qué hacer en estos casos? Muy buena pregunta, Nicole. Bueno, ser amable no quiere decir en un sentido no comprender la realidad del otro. Perdón que voy a silenciar el audio de aquella persona que No, lo ya, tengo no estoy llamando a activo. los hijos. La actividad tiene que venir a la casa. ¿Quién será? ¿Quién será? Ya lo silencié. Bien. Entonces, vamos a hablar ahora en una parte la importancia de con quién nos relacionamos. No quiere decir que a la hora de elegir ser amable con el mundo, no también sepa elegir qué relaciones van a ser las más favorables para entablar algo más profundo, sincero y pleno. Nuestro grado de amabilidad no se ve en satisfacer caprichos o satisfacer necesidades de otros. No significa eso. Nuestra capacidad de amar es saber qué es lo que realmente le hace bien a los demás. Y muchas veces no es incluso lo que la otra persona concibe como lo que necesita para ser feliz. Lamentablemente, y tenemos que saber, muchos de nosotros tenemos muchos deseos e ideas de creer que es lo que nos va a hacer feliz, pero a la larga nos damos cuenta que no nos hacen feliz o no nos hacen bien. Entonces, la amabilidad no quiere decir voy a dar todo lo que la otra persona me exige o todo lo que quiero brindar y sin que ello sea realmente lo que la persona le puede otorgar bien. También el hecho de la amabilidad también significa un proceso desinteresado. Es decir, todas las acciones que ejecutamos, ya sean en regalos, en favores, en colaboraciones, en donaciones, es decir, en una compasión ejercitada hacia el otro, solamente cuando la concebimos como desinteresada, es allí que no vamos a vernos afectados en ser amables. Pero cuando hay un tipo de interés en que nos reciproquen, que nos valoren, que nos reconozcan, que nos acepten, es allí un conflicto también innegable, porque básicamente la actitud de querer tener los resultados de nuestras acciones, sobre todo aquellas que son bondadosas, querer el resultado de ellas ya de por sí hace imperfecta la misma entrega. Es decir, va a encontrarse un tipo de frustración o un tipo de falta, porque nunca va a ser suficiente incluso la gratitud que alguien le venga a dar a uno. Solo el hecho de dar por dar es lo que es la amabilidad real. No simplemente un acto generoso, sino realmente el dar lo mejor de nosotros sin querer eh, contener o hacernos cargo de los resultados que ello obtiene. No sé si con esto respondimos tu pregunta, Nicole. Igualmente vamos a hablar ahora de las relaciones favorables, es decir, aquello que sí nos puede otorgar algo cada vez más positivo y progresivo. Bien, continuamos con la segunda cualidad. Hablamos de dos cualidades que son adversas y una de ellas era el control. Ahora vamos a hablar
de la segunda cualidad adversa para relaciones saludables. Muchas veces lo que vemos o cómo medimos nuestras relaciones es en pos a cómo el otro me sirve. Es decir, qué capacidad tiene la otra persona, elemento o naturaleza para otorgarme placer o bienestar. Y medimos en ese sentido las relaciones. Pues esto va a ser otra de las grandes adversidades y complejidades que vamos a encontrar en nuestras relaciones puras. Así que si creemos que el amor simplemente es tomar, tomar y tomar sin ofrecer, es decir, si tener, más bien pensarlo a la inversa, ¿qué tengo yo para ofrecer? Todo eso va a ser siempre frustrativo, es decir, siempre nos va a llevar a creer que el mundo existe para servirme y no estoy dispuesto más bien a entender que el mundo está dispuesto, estoy dispuesto para servir al mundo. Sabemos por nuestras propias experiencias que decir que cuando queremos tomar algo de los demás, cuando nosotros queremos que los demás sea lo que nos genere placer o bienestar, no nos va a producir una verdadera plenitud de ello. Siempre va a ser insuficiente. Entonces, pensar en cómo cultivar relaciones saludables en base a cómo servimos va a ser yoga. Y hay una hermosa frase que dice, hazte de tal forma que siempre estés sirviendo o estés viendo cómo puedes hacer hermosa la vida de alguien más. Eso va a ser la ecuación ideal para relaciones saludables. Por eso resulta de mucha importancia desarrollar esas cualidades con las que podemos servir mejor, con aquellas que podemos transitar esta vida de manera en que podamos ofrecer al otro y al mundo mismo bellas experiencias o circunstancias más favorables. Por eso, cuando vemos todas esas cualidades esenciales que son transversales en todas las prácticas espirituales o las cosmovisiones ancestrales, siempre es hablar de aceptación, de paciencia, de empatía, de flexibilidad, de respeto y de humildad. Y quiero hacer énfasis en este último, la humildad. La principal entre todas estas cualidades favorables para tener vínculos saludables. El verdadero anhelo nuestro para relacionarnos, para llevar relaciones saludables, debe ser acompañado con la humildad. De saber que nosotros tenemos mucho por mejorar, pues nuestra calidad de relaciones significará lo que reconozco que tengo por mejorar de mí cada día. Por eso la humildad es esencial. Y cuando practiquemos esto en nuestras posturas, en nuestras asanas, en nuestras meditaciones de yoga, en nuestras labores de día, en nuestras oraciones, esta es lo que debe estar realmente en nuestra mente y en la añoranza de enfocarnos en ello. Esto es realmente yoga. Enfocar nuestra vida con la base en la humildad y en pos de reconocer todo aquello que puedo sanar, aquello que puedo trascender, aquello que puedo resolver, aquello que puedo atender mejor en mi vida para enfocarme en cómo vincularme mejor. Entonces, todo esto nos recuerda, yoga es servir, las relaciones es servir, la vida es servir. Solo hay armonía cuando las partes de un organismo, ya sea el cuerpo, ya sea de un entorno, ya sea de un planeta, todo ello solamente puede haber armonía cuando todos están ocupándose en cómo servir al otro. Un ejemplo básico es cuando nosotros como cuerpo, el cuerpo tiene sus diferentes partes y órganos y todas ellas están cumpliendo su función sin esperar que la otra cumpla su función. Básicamente todas están cumpliendo su función, existen para servir y solo hay armonía o hay salud en nuestro cuerpo cuando las partes todas están sirviendo, todas están dispuestas a servir. Asimismo, podemos ver esa función orgánica de la humanidad y planetaria. Solo cuando estamos dispuestos a servir y todos
cumplieran su labor servicial amorosa, no habría discusión alguna, no habría conflicto alguno. Entonces, esto nos permite a reconocer que cuando hablamos del yoga de las relaciones no se limita solamente a personas, no se limita a la gratificación que nos puede dar el mundo, calculándolo en cuánto nos brinda los demás o cuánto nos pueden dar. Y esto nos va a cambiar en esa descolonización de nuestra mente, donde creemos que cuando vemos que calculamos todo en pos de cuánto nos van a servir, cuánto nos van a satisfacer, cuánto nos van a dar gusto a nuestros sentidos, creyendo que la función del mundo es esa en nuestras vidas. Y esa es la primera locura que tenemos como seres humanos, creer que el mundo está para satisfacernos. Y no puede haber sanación de esta locura si no hacemos el proceso inverso, si no empezamos a ejercitar el servir. Si nosotros creemos y nos conformamos que las relaciones que nos ofrecen seguridad, aquellas que cooperan con nosotros o aquellas que podemos transaccionar, donde pensamos, bueno, yo te satisfago, tú me satisfaces y todo se convierte en una transacción, ¿no? Pero desafortunadamente cuando surge este tipo de relaciones, estamos yendo hacia siempre la frustración. En definitiva, cuando hablamos de amor, cuando hablamos del yoga del amor, o el amor real en su sentido profundo, tiene que ver con qué es lo que estamos realmente ofreciendo, no aquello que nos ofrecen, no calcularlo en ese sentido. De vuelta, sacar el controlador, el medidor del cálculo. Esto va a ser, quien va a estar perjudicado por esta noción somos nosotros mismos. Entonces, cuando nos vemos esta ilusión a la que podemos llegar cualquiera de nosotros, y no pensamos en ese término de qué es lo que podemos dar, solamente vamos a pedir una demanda y a exigir una demanda del mundo que nunca va a ser complacida, nunca va a ser satisfecha. Si sentimos insatisfacción en nuestra vida, si sentimos que falta gusto en nuestra existencia, es porque todavía está eso en nosotros. Entonces, salir de esa visión egocéntrica o quizás limitada que podemos llegar, todos nosotros, cualquiera de nosotros puede tener partes de eso, para que podamos salir de esa idea explotativa del mundo, de que nos sirve el mundo, para verificar que solo allí, en nuestra vida, cuando estemos dispuestos a dar más bien disfrute, no en el sentido burdo, material, sino aquello que pueda nutrir el ser del otro, es allí cuando vamos a comprender que hay un placer superior en la existencia. Voy a ver que alguien ha escrito alguna pregunta acá. Bien, dice Lucrecia, dice, a veces creemos que algo le sirve a otro, pero no es así, sino solo nuestra visión y no la idea del otro. Es muy cierto lo que hablábamos de servir y no saber realmente lo que es la necesidad del otro o lo que le hace realmente bien al otro. Lucero, dice, humildad es mantener viva la capacidad de maravillarse y reconocer que todo es un milagro. Hermoso concepto de humildad. Esa es la visión de un aprendiz eterno de la existencia. Bien. No quiero extenderme tanto, más ya estamos haciendo un cierre. Esta era como una introducción a todo lo que es el yoga de las relaciones. Como les decía en un principio, no podríamos abarcar lo que es el mundo de las relaciones en un solo webinar, en un solo encuentro, pero solo de manera introductiva y sobre todo para los siguientes webinars que vamos a realizar, donde vamos a profundizar en cada uno de estos conceptos, donde vamos a poder atenderlos, vamos a poder revisarlos en nuestro proceso, incluso vamos a hacer ejercicios donde nos va a permitir esto, cómo aplicarlo en nuestra vida.
Daniela Brieva pregunta, ¿cómo identificar que lo que el otro hace lo realiza para servir, pero no lo consideraremos como tal porque no es acorde a nuestro interés individual? Muy bueno, ¿no? Porque muchas veces lo que una persona nos quiere servir, quiere brindarnos algo bueno, pero la persona puede concebirlo que no es acorde a mi interés o mi necesidad personal. Y es allí donde humildemente también podemos aceptar, allí no puedo actuar. Aquí es como llevar un regalo y la persona no poder reconocerlo, de saber que es valioso. Entonces vamos a ver un límite allí y eso también significa un cierto tipo de afecto, es decir, cuando nosotros nos hacemos de alguna manera cada vez más capaces de amar o a ser amigables, eh, por ello entendemos que tener la mirada de ser más compasivo con aquello que no es también acorde a lo que yo quiero dar o como yo entiendo la realidad. Puede que la otra persona esté en una etapa donde todavía no reconoce o valora aquello que yo ya pude valorar. Entonces, nos queda acompañar desde otro lugar. Muchas veces es desde la paciencia, muchas veces es de la comprensión misma como amistad, pero no queriéndole imponer algo, y más bien entender el proceso de esa persona, donde puede que ya exista o no el momento en el que tenga la posibilidad de reconocer y aceptar aquello que puedes ofrecerle desinteresadamente y que sea útil en la vida de esa persona. Gine pregunta, ¿cómo podemos manejar las relaciones con personas que abusan cuando damos y damos? Hay quienes pretenden o creen que todo lo merecen, todo sin ningún grado de humildad. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo estas personas que abusan de nuestra humildad y amor? Gracias, Gine, por esta pregunta. Veámoslo al revés, te invito a que la leas, a veces la misma pregunta tiene las respuestas, pero cuando leámoslo al revés, esta pregunta que acaba de compartirnos Gine, lo leo tal cual, como lo escribió, al final, al principio, amor y humildad nuestra eh, abusa a las personas que merecen. Entonces, cuando realmente si lo vemos al revés, si realmente tenemos amor y humildad, no existe como sentirnos abusados. Es decir, puede que la persona a quien ofrecemos algo, de vuelta, comparándolo con la pregunta anterior, puede que no sea el lugar o el don de cómo ofrecer algo allí, porque no va a ser reconocido o valorado. Entonces, estoy invirtiendo quizás esa capacidad, no por el hecho de que esa persona no lo merezca, sino por el hecho de que aquello que voy a ofrecer no es útil allí a esa persona en esa circunstancia actual, en ese estado mental que tiene. Entonces, no voy a exigir que valore aquello, y simplemente si es allí donde estoy invirtiendo esta ofrenda o este dar por dar y no está siendo beneficioso para la otra persona, simplemente nunca nos vamos a sentir abusados. Es decir, si nosotros tenemos verdadera humildad de amor, no hay abuso. Es decir, podemos dar y aunque la otra persona no valore o simplemente no lo quiera en ese momento, no hay problema. Eso significa también amor y humildad. Ruth pregunta, ¿qué sucede con las personas en condición de discapacidad? Ejemplo, el autismo. Bueno, es un tema creo que merece profundizar cuando hay limitaciones ya eh, perceptivas o psicofísicas. En este ejemplo pone el autismo, donde quizás no pueden percibir la realidad, cómo interactuamos en un sistema de comprensión de interacciones saludables con personas que ya por su grado de limitación psicofísica puedan tener esa limitación misma, pero vamos a darnos cuenta que de vuelta las necesidades de esa persona van a ser otras, van a ser incluso aquellas que nosotros
diferente a aquellas que nosotros necesitamos. Y eso siempre va a ser el ejercicio, pensar cómo puedo acompañar, cómo puedo atender, cómo puedo cuidar, cómo puedo entablar un vínculo, pensando en qué es lo que realmente le hace bien al otro. Entonces, en ese sentido, nuestro proceso vincular va a estar basado en ello, y recurriendo a todo lo que sea útil en ese sentido. Cuando hay limitaciones como enfermedades o problemas psicofísicos, vamos a tener que recurrir a un recurso que nos permita acompañar a esa persona de esa manera. Entonces, quizás esta pregunta pueda abordarse más en un tipo de conferencia donde hablaremos de la salud misma, de entender más cómo eh, podemos llevar unos principios de salud personal y con los demás, y que espero que podamos profundizar más en esta pregunta. Yo tengo una pregunta. Daniela Ardila, Dani, cuéntanos. Bueno, en relación a la pregunta que hicieron antes de esta, sobre cómo nos sentimos abusados por las otras personas, llega un momento en el que ya sentimos que la relación con esa persona nos hace daño a nosotros mismos. O sea, de pronto, sí, es bueno dar y no sentir que estamos dando, sino darlo porque nos nace, porque ese es el orden de las cosas, pero también hasta qué punto podemos dar sin sentir que la otra persona nos hace daño, porque ya llega ahí, yo creo que ahí es donde nacen las relaciones tóxicas en cualquier ámbito, no solamente relaciones de pareja, sino también familiar o en otro ámbito. Entonces, ¿hasta qué punto ese no sentirnos abusados no nos puede llegar a hacer daño a nosotros mismos? Gracias. Gracias, Dani, por esa pregunta. Bueno, semejante un poco y en relación a lo que dice también Gine, cuando existe esa sensación de abuso, es decir, que nos falta también reconocer algo que es de por sí necesario de manera saludable, es reconocer cuál es el límite que tenemos nosotros hoy para tener relaciones amorosas. Todo, o sea, no hablando del límite en la concepción como lo dábamos ahora del límite de descolonización mental, sino en un límite amoroso. De hecho, el cuerpo tiene ya de por sí un límite, que es la piel, y es necesario, porque si no tuviéramos este margen, simplemente no tendríamos contención de nuestro propio ser. Entonces, cuando por ejemplo algo nos ingresa por la piel, hay un sistema de defensas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una bacteria, cuando hay un hongo, va a haber hay un sistema de defensas y nos va a ayudar a decir, hey, espera, aquí hay un límite, ¿sí? Y hasta aquí puedo relacionarme de manera saludable, ¿sí? Asimismo, nosotros somos quienes tenemos que reconocer cuál es ese límite amoroso también. No significa, no límite en el hecho de decir, esa persona no merece mi amor, ¿no? Sino el límite de decir, esta persona, hasta aquí es el grado saludable en el que pueda entablar un vínculo, ¿sí? Pero va a ser mucho más importante en nuestra vida. Sí, bien reconocemos cuáles son las relaciones que quizás nos abusan o no aceptan o no generan algo positivo y progresivo, va a ser muy necesario, pero va a ser más necesario aún reconocer qué tipo de vínculos sí son saludables. ¿Dónde puedo extender mi grado de límite y no sentir abuso? ¿Dónde puedo extender mi grado de afecto y no sentir que me están explotando? ¿Dónde puedo extender mi cariño y sentir que allí hay algo que se cultiva mutuamente o colectivamente? Y es ahí donde vamos a enfatizar más. Por eso, para cerrar, quisiera profundizar en este cierre la importancia de las relaciones favorables en nuestra vida. ¿Y qué significa esto? Cito una frase de Bhaktitirtha Swami,
en un libro que se llama El Guerrero Espiritual, y dice lo siguiente: cuando amamos a alguien, queremos hacer que realmente algo por el bienestar de esa persona. Si realmente nos importa nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos, estaremos entusiasmados de ver cómo poder servirles. Una vez que hemos brindado ese servicio, estamos aún más entusiasmados porque estaremos felices de saber que hemos podido ayudar a esa persona. Cada vez que surja una dificultad, estaremos ansiosos por hacer algo por nuestra persona amada para demostrar nuestra preocupación y compromiso sin pretender nada a cambio. Reafirmamos esto. Todo lo que ofrecemos sin pretender nada a cambio. Pero imaginemos ahora que haya poder vincularnos con alguien que también conciba eso, que tenga esta conciencia de vínculo, esta facultad de querer vincularse. Si puede que, como cada uno de nosotros, no sea perfecto, pero quiera realmente avanzar en esa dirección. Y ahí es donde viene el concepto que en sánscrito se menciona y en el yoga como sadhu sangha, o relaciones puras, relaciones progresivas y positivas. También se le puede llamar relaciones santas, más correctamente. Y las relaciones pueden tener, reconocemos que pueden tener, como cada uno de nosotros nos ha pasado, que pueden tener tanto su influencia positiva o también de alguna manera influenciarnos negativamente. Pero aquellas relaciones, y se pone mucho un ejemplo en el yoga, así como en otras tradiciones espirituales, que hay personas que han alcanzado realizaciones cada vez más puras en su vida y en sus relaciones. Personas que han avanzado en su grado de realización y conciencia relacional. Y un instante de acercamiento con una persona así, con una persona que quiere llegar a esa santidad, a esa pureza, un minuto, un instante con esa persona puede ser suficiente para alcanzar la perfección. En el yoga se busca eso, alcanzar ese tipo de personas, de vínculos. Pero también puede que pasemos toda una vida sin encontrar ese tipo de asociación. Pero más que todo, ese tipo de actitud para encontrar ese tipo de vínculos nosotros. Quizás no es que estemos buscando azarosamente personas perfectas o ideales, sino más bien tener la actitud apropiada para vincularnos con tipos de esas personas. Si queremos que haya personas más amables en nuestra vida, nosotros tenemos que ser más amables. Entonces, sadhu en sánscrito significa alguien que está consagrado a sat. En sánscrito significa la verdad. Entonces, si queremos tener relaciones basadas en el amor, significa relaciones que están queriendo consagrarse a la verdad, aquello que es sincero, aquello que es transparente. Por eso, la añoranza, si queremos realmente tener ese tipo de vínculos, debe ser que nosotros también en alguna instancia querramos ser sadhus o personas que sean cada vez más puras, más realizadas. Y por eso es tan importante el sadhu sangha. Yo tengo que volverme una persona que me pueda relacionar también con esas personas que quieren lo mismo. Si no hacemos esto, es que no estamos practicando sat, no estamos practicando la veracidad en nuestra vida. Quizás en un principio no sea así, nosotros tenemos mucho que avanzar. De hecho, la misma palabra sinceridad, me gusta contar esta historia porque nos revela mucho de cuál es la actitud de entender dónde estamos para poder avanzar. La palabra sinceridad viene de la antigua Grecia, donde antes el mármol se convirtió en un elemento muy apetecido, incluso más que el oro, así que se lo pedían para grandes construcciones, altares, los lugares más opulentos querían el mármol.
los comerciantes veían que perdían mucho mármol por no venderlo, ya que al momento de extraerlo es muy delicado y genera grietas, genera imperfecciones. Así que tuvieron que idearse un tipo de cera, un tipo de pasta que pudiera tapar esas grietas de manera tan perfecta que cuando lo vendían nadie se daba cuenta, nadie podía percibir que había una imperfección en el mármol. Pero lamentablemente cuando el escultor o el arquitecto lo iba a usar y al esculpirlo o al elaborarlo, se daba cuenta que aparecía una imperfección, una ranura, una fisura, una grieta que había sido ocultada por el comerciante. Entonces, todos ya no creían en el comerciante, los comerciantes de mármol, así que le pedían antes de comprarlo, dígame la verdad, es sin cera. Es decir, si la cera que le aplicaban para tapar esas imperfecciones, esas grietas, esas heridas. Entonces, esto nos muestra algo muy bello. Sinceridad en nuestra vida es reconocer nuestras grietas, nuestras imperfecciones, incluso nuestras heridas y mostrarnos así a los demás. Es decir, al fin último de ser sinceros es que no haya diferencia entre nuestra vida íntima y nuestra vida externa. Todo es transparente, todo es sincero, todo es veraz, todo es puro. Y si no es así, bueno, estaremos jugando de comerciante, ¿no? De decir, bueno, yo tapo la fisura acá, yo soy perfecto, yo soy ideal, no tengo heridas, no tengo imperfecciones. Pero tarde o temprano nos vamos a chocar con esa idea al momento de las interacciones, de los roces, de las relaciones. Entonces tenemos esa posibilidad de aceptarnos, de reconocernos tal como somos hoy, y en esa medida iremos avanzando si nuestra meta, si nuestro ideal es la pureza, si nuestro ideal es la santidad, y con todo eso lo que queremos finalmente, a quién queremos agradar, ¿sí? Si queremos llegar a una posición, a una realización máxima, que también se pone como meta en el yoga, significa que quien quiero agradar, en fin último, no es solamente a los demás, no es solamente a mi persona, es agradar a la divinidad, a aquella fuente que realmente provee tal posibilidad de pureza, aquella fuente que provee todo objeto de amor. Y eso es Dios, la divinidad o la suprema personalidad de Dios. También conocida como Krishna, Govinda, tantos nombres que se le han dado a la divinidad, todos ellos relacionados con esa persona divina, y no por ello debemos crear fronteras culturales o religiosas. Simplemente si la aspiración del corazón es realmente ese vínculo último, ese vínculo sagrado, el cual toda nuestra vida puede ser consagrada a ello, he ahí la perfección del yoga, he ahí la perfección de nuestras relaciones. Les comparto un concepto, antes de terminar, ya estamos por cerrar, un concepto bellísimo, bellísimo, que significa qué es ser inteligente en nuestras relaciones. Srila Prabhupada, un gran maestro del yoga, que vino a enseñarnos en Occidente, da un significado de la inteligencia en las relaciones. Dice, aquel que sabe quién es decir, que se conoce a sí mismo, él también sabe cómo relacionarse en este mundo, sabe quién es Dios y cuáles son las relaciones entre todas estas tres partes, quién soy yo, qué es el mundo y quién es Dios. Quien conoce esas relaciones es inteligente. Esto nos brinda un grado muy superior de la inteligencia, mucho más allá de lo que comprendemos como inteligencia racional, objetiva o cognitiva. Es el sentido de la esencia o la meta de toda relación, la meta del yoga, la meta de la vida misma, es vincularnos con lo que en yoga se llama Yogesvara o la personalidad de Dios. A quien todo vínculo, a quien toda relación debería ser dirigido. Es decir, todo lo que hagamos en nuestra existencia, todo lo que ofrezcamos en nuestro mundo, debe ser en pos de esa realización, de esa relación última, la cual nos va a llevar a la meta de las relaciones, a esa realidad que existe en el campo espiritual a la que
todos estamos invitados, el que todos nos espera. No hay exclusión ahí, por lo tanto no podemos creer que alguien es excluido por tener otra creencia, o otra forma de pensar, o otra filosofía. Todos tenemos ese potencial y ninguno de nosotros debería ser excluido y mucho menos excluirse de tal meta. Vamos a cerrar ya, agradeciendo a cada uno de ustedes por los comentarios. Lucero dice, sé el cambio que quiere ver en el mundo. Sé tú ese cambio, muy hermosa frase. Mónica nos dice, todo el mundo tiene vida privada, cosas que no se cuentan. Y sí, puede ser, eso es muy cierto, todos tenemos una vida privada, pero cada vez va a haber más libertad, cada vez más pureza, cuando ese mundo privado y el mundo no privado sea lo mismo. Es decir, no tengo nada que ocultar. Miren qué paz tan hermosa. No tengo nada que negarle al mundo. Es decir, soy tal cual con mi intimidad y tal como me muestro con los demás. Ahí la libertad que está buscando el ser. Gracias Jesús, gracias Danilo, que nos dice actuar de manera consciente también ayuda mucho más, mucho a vincular relaciones verdaderas. También, Maja, bueno, qué pena que también el tema de la conexión, pues cuando conectamos con nuestro ser, tenemos la capacidad de hacer conexión con otras personas. Alguien alguna vez me decía como que primero conéctate contigo y luego vas a lograr hacer la conexión que va en doble vía con otros seres humanos. Entonces, eso también. Muy cierto, muy cierto. Hay una frase de un curso Milagros que me parece preciosa en este sentido que nos dice Rocío. Dice, aquella persona que se ha reconocido a sí mismo, que ha tenido una cita real consigo mismo, no concibe ni siquiera un conflicto. Hermoso, ¿no? Aquella persona que realmente se reconoce no concibe un conflicto. Un curso de milagros, les recomiendo también profundizar en ello, muy hermoso, ¿no? Es decir, cuando lleguemos a alcanzar a ese vínculo real con nuestro ser, con nuestra alma, y saber la función que ocupa nuestra alma, no vamos a concebir ningún conflicto. Nardi también nos dice gracias. Bueno, para cerrar, realmente muy agradecido con ustedes de escuchar a este pequeño aprendiz. Realmente lo único que puedo ofrecer ahora es lo poco que he podido cosechar, aquello que he encontrado útil para mi persona, que veo que sirve para otros, que gracias a valiosos maestros y maestras que he encontrado en mi vida, he podido aprender de esto. Incluso maestros y maestras que se han presentado, han tenido la presentación del opuesto o del enemigo, también han sido mis maestros. Así que a todos ellos agradezco esta posibilidad de aprender y de hoy compartirles humildemente esto. Les invito a el ciclo que va a continuar. Vamos a hacer un ciclo que se llama Relaciones Saludables. Vamos a explorar muchos conceptos de que podemos ir integrando en nuestra vida para llevar relaciones cada vez más puras y saludables, desde la comunicación asertiva, la comunicación no violenta, aspectos y virtudes que podemos ir integrando en nuestra vida, herramientas, metodologías, así también como otra serie de clases que le llamamos gestión emocional, que es como entender ese campo de las emociones para vincularnos mejor. Así que muy invitados, por favor síganos en @ruta del yoga y el contenido y las invitaciones de otros cursos que voy a hacer en @yasodamar. Se los voy a dejar por escrito para que lo encuentren tanto en Facebook como en Instagram y en YouTube. Y agradezco que por favor los que deseen, los que quieran regalar esto, una retroalimentación de esta clase, pues mi necesidad es mejorar cada día como facilitador o como aspirante a servidor. Así que toda retroalimentación
siempre me es muy necesaria y es muy bienvenida para mejorar todo aquello que vean que pueda mejorar, así como preguntas o aportes que puedan hacer, se los pido, me escriban por privado. Los que tienen mi WhatsApp me pueden escribir por privado, o aquellos que a través de Facebook o Instagram como @majacaleb, que también se los dejo escrito por acá. Por último, a las personas que puedan